Hola despiertos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar de Jacobo Greenberg, ¿no? De este documental que ya está disponible en Netflix, que se llama El secreto de Jacobo Greenberg. Y bueno, lo volví a ver y creo que es importante hablar de lo que se habla en este documental y pues dar mi opinión propia acerca de lo que realmente pienso que pasó con Jacobo Greenberg. Entonces, bueno, ese va a ser el tema principal. Ok, bueno, vamos a empezar con este tema. Y bueno, antes de comenzar, obviamente vamos a dar algunos anuncios parroquiales. Eh, los quiero invitar a todos que ya pueden unirse a mi canal de YouTube, ya pueden ser miembros del canal y con eso pues van a tener muchos beneficios como acceso anticipado a videos, chats exclusivos, videos exclusivos, promociones en mis conferencias, en mis libros, etcétera. Entonces, si quieres apoyar a este proyecto, puedes unirte a mi canal de YouTube dándole al botón unirse. Ahí en mi canal de YouTube está el botón unirse. Con eso te inscribes y automáticamente te vuelves parte, miembro oficial del canal, ¿no? La cuota es bastante módica, un dólar al mes, entonces pues está muy accesible para todas las personas y pues tienen a cambio pues algunos beneficios que les voy a dar a todas las personas que se vuelvan miembros de mi canal de YouTube y obviamente pues es como retribuirles, ¿no? Y aparte de eso pues ayudas a que este proyecto siga vivo. También quiero recordarles que pueden apartar el libro de la matriz reptiliana que si han seguido mis lives en YouTube, estoy teniendo problemas con la plataforma donde se va a comercializar, pero bueno, espero que se resuelvan lo más pronto posible. Ya también tengo un plan B porque ya me urge sacarlo. Entonces, pues yo les estaré avisando qué día saldrá y pues en la descripción de este live dejaré los contactos para que puedan solicitar informes y puedan apartar el libro y ser uno de los primeros en adquirirlos, ¿ok? Pues bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí vamos a empezar con el tema de Jacobo Greenberg, ¿no? Este, todo esto es a través de, bueno, todo esto revivió a través del documental, ¿no? El documental que actualmente, este, se puede ver en Netflix, que se llama precisamente El secreto del doctor Greenberg, así se llama el documental. Este documental salió prácticamente el año pasado, en el 2023, por un investigador español que realmente hizo un documental excepcional, muy, muy bueno, interesante, te mantiene pegado, ¿no? Con toda la información que da para las personas ¿cómo se llama? Que les interese el tema, conozcan a Greenberg y las personas que no conozcan también, o sea, es un documental que te engancha, ¿no? Eh, por si viven en debajo de una roca y no saben quién es Jacobo Greenberg, bueno, Jacobo Greenberg fue un investigador, bueno, es o no se sabe si sigue siendo o no lo es, pero es un investigador mexicano que en la década de los 70s, de los 80s, de los 90s, hizo investigaciones acerca del cerebro humano, de cómo todos estamos conectados a través del cerebro. Hizo varios experimentos, tenía un laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México y estaba a punto de sacar un experimento que podría haber develado lo que es la telepatía, ¿no? Iba a ser un entrelazamiento entre dos personas a distancia, una en la India y una en México, para ver si realmente esta conexión existe. Ya había hecho otros experimentos eh, exitosos en los cuales se comprobaba que hay una conexión entre dos cerebros, ¿no? Esto lo comprobó, él hizo infinidad de libros y publicó lo que él llama la teoría sintérgica, que no es otra cosa más que en resumidas, muy resumidas cuentas, que nuestros cerebros nada más son unos receptores de información, son receptores de información que agarran la información o detectan la información de algo que Jacobo Greenberg llama la latiz. Esta latiz es la que
te contendría toda la información de todos los tiempos, de todas las épocas, de todo el mundo, etcétera, ¿no? Y nuestro cerebro lo único que agarra es un pequeño pedacito de esta latiz y es con lo que proyectamos esta realidad, ¿no? Eso es lo que a grandes rasgos dice la teoría sintérgica. Ahora bien, lo curioso de Jacobo Greenberg es que en 1994 desaparece de forma abrupta y nadie sabe qué le pasó. Y ahí es donde empieza el tema del misterio. Jacobo Greenberg fue señalado muchas veces por sus compañeros científicos debido a que él estudió y estuvo en contacto con varios chamanes. Él tuvo una experiencia con Pachita, esta canalizadora que hacía toda clase de curaciones paranormales, ¿no? Y cuando él estuvo trabajando con ella, quería publicar o revelar de una forma científica cómo lo hacía, ¿no? Para él todo tenía él es científico y para él debe tener toda una explicación, un porqué, ¿no? Y con Pachita pues demostró que no, que la lógica no aplicaba aquí, no hay ningún método científico que pueda corroborar lo que hacía esta señora, ¿no? Entonces él decía que rompió todos sus paradigmas, rompió todo lo que él concebía como la realidad y desde ese entonces, incluso en una entrevista que hay ahí en YouTube, en Internet, él dice que él ya a partir de ese entonces, de su contacto con Pachita, él ya no puede definir un límite para el cerebro humano, ¿no? Entonces, pues materializaba toda clase de órganos, hacía toda clase de operaciones increíbles y las personas salían caminando de las curaciones extraordinarias que hacía esta señora que ella decía que era una canalizadora, ¿no? Pues bueno, en 1900, después de publicar libros de los chamanes de México, en donde habla no solamente de Pachita, habla de Don Lucio, que él podía hacer llover en sus comunidades. Entonces él tuvo mucho contacto y empezó a tratar de darle una explicación científica a estos temas que están pues ya pues ya del lado de lo paranormal, ¿no? Ya no es algo de la física, sino ya es algo paranormal. Y él intentó unir estos dos mundos, estos dos campos, ¿no? Entonces, siendo un científico graduado en la universidad, siendo un doctor, haciendo un doctorado, en Estados Unidos también, pues quería darle una respuesta, y por eso publicó cantidad de libros, por eso estaba metiendo en el tema de la telepatía, ¿no? Con este experimento que quería hacer y que desafortunadamente pues ya no lo pudo hacer, ¿no? Por su desaparición. Eh, Él llegó a esta conclusión de la teoría sintérgica por su contacto con estos chamanes, ¿no? Decía que todos estamos conectados de alguna manera y que si logramos expandir nuestra conciencia y tomar más información de esta latiz, podríamos hacer cosas que parecerían magia aquí en esta realidad. Pues bueno, después de toda esta investigación, después de la fama que ya tenía el doctor Jacobo Greenberg en su época, en 1994 desaparece abruptamente. Abruptamente, eh, el propio documental dice que él iba a hacer un viaje a la India, pidió a uno de sus amigos que lo contactara con uno de sus maestros yogis porque iba a hacer un viaje a la India y tenía todo planeado para irse, ya le había dicho a su propia hija que se iba a ir unos días a la India, con un maestro yogi. Uno de estos viajes que el doctor Greenberg hacía, pues no constantemente, pero sí era algo normal, ¿no? Decir, sabes que me voy a la India 2, 3 días, me voy a tal parte, etcétera. Resulta ser que después de que se supone que él iba a irse a la India, ya nadie lo vuelve a ver, ¿no? El propio documental también haciendo entrevistas a sus hermanos, a sus conocidos, a su propia hija, pues dicen que Jacobo Greenberg era una persona que luego había días que nadie sabía nada de él, ¿no? O sea, no era nada extraño que se desapareciera por algunos días, ¿no? Lo que sí era extraño es que no se comunicara con su hija, ¿no? Jacobo Greenberg tenía una hija
y con ella siempre había comunicación, siempre su hija sabía dónde estaba su papá en cualquier parte, aunque todos los demás no supieran, siempre la comunicación con su hija era constante y en esta ocasión no hubo comunicación con su hija. Dejaron pasar 3, 4 días, había un congreso que tenía que estar aquí el doctor Greenberg en la Universidad Nacional Autónoma de México y él nunca faltaba a los congresos y no llegó, incluso también el día de su desaparición era el día de su cumpleaños, le habían preparado una fiesta sorpresa y no llegó, pero repito, su familia no se extrañó, sus hermanos, sus conocidos, porque Jacobo Greenberg era así, ¿no? Él siempre decía que iba y no iba, se ausentaba, a veces por varios días nadie sabía nada de él y hasta después reaparecía, ¿no? Y ya decía que se había ido a un viaje o había hecho esto, había hecho lo otro, ¿no? Entonces, pues no les cayó de extraño que no haya ido a esta fiesta sorpresa, pero después de 3 días, 4 días que no llegó al Congreso, ya se empezaron a alertar todos, ¿no? Alertar todos diciendo, pues, ¿dónde está? ¿No? Su hija también no tenía comunicación con él y eso era lo más extraño y lo más preocupante. Y bueno, pasan una semana, 2 semanas y bueno, pues la familia pues decide, al no haber ninguna comunicación con nadie, al nadie saber qué pasó con el doctor Greenberg, decide ir a la policía, incluso usaron unos contactos que ellos tenían, incluso la propia Secretaría de Gobernación de aquí de México tomó el caso y quería resolverlo, ¿no? Y por eso llamaron al mejor investigador, al que siempre había resuelto todos estos casos de desapariciones de personas que no se sabía qué había pasado, que era el policía que de apellido Padilla, ¿no? Que le decían el teniente Padilla, que era un policía que siempre había resuelto todos sus casos, era el mejor que podía haber en su época para resolver este caso, ¿no? Incluso en el documental pasan fragmentos de una entrevista que le hicieron al propio Padilla, ¿no? A este policía, y pues da los datos, ¿no? Yo creo que la clave de este documental está en el inicio del documental y al final del documental. Yo creo que esas son las partes claves del documental, ¿ok? Y bueno, al principio el documental trata la teoría sobre el involucramiento que tuvo su esposa llamada Teresa, su ex esposa o su esposa Teresa, con el que estaba casado en el momento de la desaparición. Es cierto, incluso en los propios libros, los libros y en las anécdotas que contaban de Jacobo Greenberg, las personas que lo conocieron, él tenía problemas en su matrimonio, problemas con su esposa, prácticamente ya no estaba con ella, ya no vivía con ella en su casa, él incluso se prefería quedar en una vagoneta afuera de su casa o en algún otro lugar, porque tenía muchos problemas con su esposa, ¿no? Este, y eso es algo que está muy acentuado y es algo que es verdad, ¿no? Incluso sus eh, familiares, sus compañeros lo confirman. Curiosamente, cuando desaparece Jacobo Greenberg, o perdón, unos días antes, o un día antes, el mero día en que desapareció Jacobo Greenberg, una empleada de laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, del doctor Greenberg, recibió la llamada de Teresa, de la esposa de Greenberg, y le habló. Y yo creo que esta parte es clave, desde mi perspectiva, esta parte es clave que nos da el documental. Habla con esta encargada y le dice, ¿sabes qué? El doctor Greenberg ya no va a ir al laboratorio, nos vamos a ir unos días, unos meses a la India. Entonces, por favor, pues cierra todo y yo te aviso cuando regresemos. Por ahorita no esperen al doctor Greenberg para nada. Entonces, como si la esposa supiera que iba a desaparecer, ¿no? Entonces como que pone en alerta diciendo que pues, se va a desaparecer unos días para que no se pongan en alerta, ¿no? Para que no den aviso a las autoridades o algo por el estilo. Curiosamente, cuando desaparece Jacobo Greenberg,
los días siguientes se sigue observando a la esposa, visita algunas casas de Jacobo Greenberg, saca algunas cosas, hay testigos que la ven acompañada de una rubia, una persona rubia, una mujer rubia, y sacan cosas de la casa de Jacobo Greenberg. Y después, curiosamente, no recuerdo si una semana después o 2 semanas después, la esposa huye o se va a Tijuana. Se va a Tijuana, se va de México, sin decirle absolutamente nada a nadie, se va a Tijuana increíblemente. Este, y todo esto lo investigó Padilla, ¿no? La policía, el teniente Padilla. Le sigue el rastro, incluso intervino su teléfono, que no, que era algo prohibido, pero lo intervino el teléfono de Teresa. Eh, Hay una llamada que le hace a su madre, Teresa a su madre. La madre niega que la ha visto desde 1982, cuando hay grabaciones de ellas que se están hablando, ¿no? O sea, como que le intentaba tapar, ¿no? Decir que pues no había tenido contacto con ella y no sabía nada de ella. Como si supiera que algo había hecho. Cuando detectan que está en Tijuana, cuenta el teniente Padilla que mandó a 2 personas para pues arrestarla, ¿no? Porque ya había ciertas sospechas, ¿no? Entonces, pues bueno, van para allá y cuando llegan, ella ya no está. En el lugar desde donde hizo la llamada, desde donde se rastreó la llamada, ya no estaba y ahí se le pierde el rastro también a Teresa y desaparece, igual que Jacobo Greenberg, ¿no? Poniéndole un poco más de misterio a este tema de la desaparición de este caso, ¿no? De Jacobo Greenberg. Y pues te da varias pistas, ¿no? Varias pistas de que es más que claro, sea una teoría o sea otra, que Teresa, la esposa de Jacobo Greenberg, es clave y sabe algo y está involucrada de forma directa o indirecta con Jacobo Greenberg. Eso es clarísimo, ¿no? Entonces, la primera teoría que te plantea este documental es que algo tuvo que ver la esposa. Incluso se habla de que tenía problemas de ira, de mucha ira, y que cuando se salía de control, pues no se contenía, ¿no? Incluso el propio Jacobo Greenberg le dijo a su hermano que tenía miedo, ya le tenía miedo a su esposa de que le hiciera algo, ¿no? Entonces como que te deja la duda realmente si algo pasó o estuvo involucrada Teresa con algo con Jacobo Greenberg, alguna discusión que salió de control, ocultó el cuerpo, nadie sabe, por eso huyó, nadie sabe dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Pudieron pasar multitud de cosas que, pues bueno, ya sabemos que en alguna discusión todo se puede salir de control, ¿no? Ahora bien, esta parte, quiero aclarar aquí, en esta parte del documental es la teoría que yo más creo. O sea, yo pienso que esta teoría del involucramiento de de la esposa eh, es lo más probable, que la esposa pues haya tenido algo que ver con este tema, una discusión que salió de control. Y lo digo porque aparte, también el año pasado hubo una entrevista en el podcast de Todo un Mucho de Marta y Gareda con Jordi Rosado, en el que invitaron a un amigo cercano de Jacobo Greenberg, que también sale en el documental, sale un cachito en el documental, muy, muy poco, y él incluso se queja en este podcast diciendo que, pues bueno, él dijo muchas cosas y nada más sacaron una versión muy pequeña de lo que dijo, pero él entiende que pues es un documental que tiene que vender y por eso se va mucho al misterio. Pero ahí él dice que él trabajaba en el laboratorio de Jacobo Greenberg y él dice que realmente Greenberg estaba preocupado por lo que le pudiera hacer su esposa, ¿no? Incluso dice que gracias a su esposa tuvo que cortar la relación con Jacobo Greenberg y él está convencido, este amigo de Greenberg, que fue su esposa la que le hizo algo a Jacobo. Y lo dice en este podcast
Aún a sabiendas, este amigo de Greenberg tiene contacto con la hija de Jacobo, o sea, son amigos, o sea, es amigo de la hija de Jacobo Greenberg hasta la fecha. Y curiosamente, en el podcast está diciendo que la mamá, o sea, su mamá de su amiga, de la hija de Greenberg, fue la culpable, lo dice sin tapujos, o sea, él está convencido de que así fue, ¿no? Entonces, por estos puntos y por la llamada extraña de Teresa, diciendo que ya no iba a ir, etcétera, etcétera, mi teoría es esta, que sí realmente fue la esposa de Jacobo Greenberg, ¿no? Esto es la primera parte del documental. En el documental se abordan muchas más cosas, como por ejemplo que si salió de la Matrix, lo toca muy de refilón, que si fue abducido por extraterrestres, todas las teorías que se han sacado a lo largo desde la desaparición de este científico, ¿no? Pero la última parte del documental, que es donde ponen más peso, también es interesante la teoría, ¿eh? Es muy interesante. Y para los que no han visto el documental, encuentran, estos que están haciendo el documental, los productores, encuentran a Padilla, y lo entrevistan, ¿no? Padilla es clave porque él investigó todo el caso lo investigó, estuvo meses investigando, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta entrevista dice que en una ocasión, pues, la hija de Jacob Greenberg era pues es músico, y en una ocasión fueron a Siempre en Domingo, un programa de los años 90 que fue muy popular, que era muy popular, todos los domingos se presentaban los artistas ahí a cantar y era súper popular, ¿no? Y bueno, cuando ella salió con su grupo en uno de estos programas, pues pidió a la producción que sacaran la foto de Jacobo Greenberg, y si alguien tenía alguna información, pues llamaran, ¿no? Llamaran pues para ayudar a encontrar a su padre, ¿no? Como era de esperarse, llegaron miles y miles de llamadas, ¿no? Miles y miles de llamadas. La mayoría eran, pues, pistas falsas, personas que pues no sabían quién era ni siquiera Greenberg, etcétera, etcétera, como siempre ocurre en todos los casos. Sin embargo, hubo una llamada eh, desde Colorado, una llamada desde Colorado que dice Padilla que le tomaron mucha importancia porque era un despachador de gasolina que estaba frente a una base de la CIA, ¿ok? Y en esta llamada él describe haber visto a Jacobo Greenberg junto con su esposa Teresa, o una persona que se parece mucho a Teresa, y a una mujer rubia. Entonces eso le hizo mucho, mucho punch, mucho match a Padilla, diciendo, está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad porque lo de la chica rubia, nadie más tenía esa información. Sin embargo, esta persona de Estados Unidos marca y dice, yo los vi que se subieron a un coche y se fueron en esta dirección, etcétera, etcétera. Y dice, iba con 2 agentes de la CIA y yo conozco a estos agentes porque ellos vienen y toman gasolina acá. Les dio los nombres, y acto seguido, Padilla sigue esta pista y se va directamente a Colorado a investigar, ¿no? A investigar. Él pide incluso información al FBI, apoyo del FBI, y el FBI pues se hicieron se sordearon, como dicen en Monterrey, ¿no? No les hicieron caso, ¿no? Dijeron, no conocemos a nadie, etcétera. No, no hay nada. Sin embargo, Padilla se queda a investigar y descubre que Greenberg había viajado varias veces a esta parte de Colorado sin que nadie lo supiera. Era algo que nadie sabía, ni sus amigos, ni su propia hija, nadie sabía. Él iba a dar algunas conferencias o algunas pláticas con un grupo del que nadie habla, ¿no? Él nunca mencionó a este grupo, pero detectó varios viajes, y nunca llegaba directo a Colorado, sino que llegaba a una parte de Estados Unidos y después se dirigía hacia Colorado. Todo esto lo supieron por los movimientos de su tarjeta de crédito, ¿no?
Entonces esto le dio, para Padilla fue una pista muy, muy fuerte. Al final descubre que estos dos nombres que le dio esta persona, este despachador, era real, eran reales, eran agentes reales de la CIA, pero cuando Padilla hace o revela a sus familiares de Jacobo Greenberg que muy probablemente Greenberg esté vivo y está en Colorado con la CIA, pues su familia se molesta muchísimo, la familia de Jacobo Greenberg, y lo descarta totalmente. Dice, no, ¿cómo puede ser? Y el punto de la familia es que Jacobo Greenberg no abandonaría a su hija por nada del mundo. Ese es el raciocinio para decir que es imposible que Jacobo Greenberg se desapareciera y dejara sola a su hija. Era su adoración y no lo hubiera dejado sola, según sus familiares, ¿no? Y este es otro punto desde mi perspectiva que por eso me declino más hacia la primera versión de la esposa, ¿no? Pero bueno, Padilla llega a la conclusión, y ya después de esto, pues empieza a haber trabas, ya no le, o sea, él empezando a ya tratar de resolver allá con la CIA, meterse más allá, empiezan a ponerle trabas, incluso hasta lo sacan del caso. El presidente lo saca del caso y lo destituyen, incluso lo acusan de algunos delitos, ¿no? Entonces lo sacan y desde que lo sacan del caso él ya no volvió a ejercer con la policía nunca más, después de tener un prestigio como el mejor investigador, ¿no? De la época, pues lo sacan del caso y él pues dice aquí hay algo más grande, ¿no? Aquí hay algo más grande y se sale. Y en la entrevista que le hacen en este documental, pues él llega y dice que su conclusión es que realmente Jacobo Greenberg está allá, que está colaborando con la CIA, que es una de las teorías que se ha manejado muchísimo en Internet, y que su esposa está claro que está involucrada porque su esposa para Padilla era una espía de la CIA. Y esta no sería la primera vez que ocupan agentes espías para tratar de controlar a científicos que pueden ayudar a ciertos proyectos mmm, secretos, ¿no? De estas agencias de inteligencia, ¿no? El que haya dejado sola a su hija también puede ser que lo hayan amenazado, ¿no? Decirle, sabes que si no cooperas, pues tu hija, pues, puede sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces eso podría haber orillado a Jacobo Greenberg a que lo haya hecho. Otro punto clave es que Jacobo Greenberg recibía muchísimas ofertas de muchísimo dinero para que trabajara con ciertos proyectos de la CIA o de otras instancias gubernamentales y él nunca los aceptó. Entonces yo creo que por la negativa, pues tuvieron que obligarlo, ¿no? Esa sería la versión, ¿no? Más convincente porque el punto débil que tiene esta segunda teoría o la última teoría del documental es, este, ¿por qué lo obligarían? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo obligarían? O sea, pero bueno, esta podría ser porque a lo mejor él se negaba, no quería, etcétera, y pues lo tuvieron que obligar, tal vez, ¿no? Entonces, lo que dice Padilla es que su esposa era una espía, incluso esta rubia era un agente de la CIA, y por eso se les vio juntas, y por eso ya sabía lo que iba a pasar, Teresa ya sabía lo que iba a pasar, y por eso se lo llevó. Narran que el encuentro entre Greenberg cuando conoció a Teresa fue en un congreso que dio Greenberg, de ahí Teresa se le acercó, algo pues no tan común, ¿no? Que una chica se acerca y ahí empiezan la conversación y al final se casan después de un mes, ¿no? Después de un mes la familia incluso se sorprende porque pues apenas la había conocido y Jacobo Greenberg decide casarse, ¿no? Entonces, pues bueno, la teoría de Padilla es esa, ¿no? Que lo tienen trabajando en la CIA y él pues probablemente siga vivo allá.
Los puntos que demeritan esto, pues es lo del tema de la hija, que pues su hija no sabe absolutamente nada, no sabe ni dónde está su papá, no tiene comunicación con nadie, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí están las dos teorías que más peso tienen en el documental. Repito, tratan otras más, ¿no? Otras, pero pues de paso, ¿no? Ahora, lo que me pareció curioso del documental es que y una genialidad también del documental es que nos pone varias frases de los libros de Greenberg en donde parece que Greenberg sabía que esto iba a pasar, ¿no? O sea, frases que pone de sus libros que dice, que pone diciendo que, bueno, que va a desaparecer el protagonista de su libro. Frases así que te dejan pensando, Greenberg sabía que esto iba a ocurrir en algún punto por sus investigaciones, por todo esto. Eh, Otro punto que demerita también esta última teoría es que Greenberg no era el único que había hecho estas investigaciones. Había muchos otros investigadores, incluso Greenberg sacó varias teorías de otros investigadores que ya estaban hablando sobre este tema de la mente, de la telepatía, de la visión remota, de que todos estamos conectados, etcétera. No era el único, sino que había muchos otros, no mexicanos, sino de Estados Unidos, de otras partes del mundo, que estaban llegando a las mismas conclusiones. Entonces, ese es otro punto que demerita por qué él sí y por qué a los demás no, etcétera, ¿no? Como que eso queda ahí en el limbo. Pero bueno, al final Padilla, esa es la conclusión a la que llega, que él sigue vivo y está allá, incluso su familia en la entrevista final, sus hermanos, ¿no? Dicen, nos habremos equivocado, realmente está allá Jacobo, este, y una prueba que aporta Padilla es que en los documentos desclasificados de la CIA, que se vio obligado a la CIA a desclasificar entre los millones de páginas, tú vas al buscador y buscas Jacobo Greenberg y hay páginas enteras de los experimentos de Jacobo Greenberg. Páginas enteras de los experimentos de Jacobo Greenberg en la página oficial de la CIA, ¿no? Estas conferencias que hacía en secreto ahí con un grupo que tenía ahí Greenberg, que a nadie le dijo, un círculo muy íntimo, pues son puntos a favor de esta teoría. Por eso es que Padilla cree y está convencido de que está vivo y que está en esta parte de Estados Unidos trabajando, probablemente a la fuerza, ¿no? Una de las teorías que se ha manejado mucho en Internet, valga el, el anuncio, ¿no? Porque muchas personas han dicho esto, ¿no? Que probablemente esté trabajando en la CIA. Pero bueno, es un documental buenísimo, muy bien hecho. Si no lo han visto, véanlo. Realmente te da otro panorama de lo que le pudo haber ocurrido a Jacobo Greenberg. Y bueno, ya la conclusión a la que llego es que, bueno, como les repito, yo pienso que la teoría más probable es que esté involucrada su esposa y que haya huido, ¿no? Incluso tiene una hermana en Estados Unidos, Teresa, y a lo mejor está, pues, escondida allá, ¿no? Que haya dejado a su hija también es algo brutal, ¿no? O sea, no huyes, no te vas sin decirle nada a tu hija nada más porque desapareció tu esposo, ¿no? Entonces está involucrada, de que está involucrada eso no hay duda, de que pudo haber sido ella, pues es una teoría la cual yo creo. Y la segunda teoría, pues tiene muchos puntos a favor, pero por estos pequeños detalles que ya dije, me decanto más por la primera, pero bueno, al final, como siempre digo, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué creen realmente que le haya pasado a Jacobo Greenberg? Los leo en los comentarios.